hay modificaciones que pudieran conllevar a un trastorno maligno. ¿Cuáles serían esas modificaciones en el epitelio, en la célula? La transformación, por ejemplo, del núcleo, ¿Cómo que sería? agrandado por el Exacto, incremento de la síntesis de cromatina. exacto. O sea, va a ser hipercromático. ¿Qué otra anomalía pudiera observarse? Pues la proliferación La de... célula ya pierde su morfología original y se transforma a otro tipo. Por ejemplo, si es cúbica, ahora se transforma, por ejemplo, este, a plana, pero generalmente pienso que se transforma más que nada hacia más grande, ¿no? Sí, exacto. O sea, siempre va a ser así cuando se habla de displasia. Entonces, hay una reducción del citoplasma por un agrandamiento del núcleo. ¿Qué otra alteración? Va a ser hipercromático el núcleo. ¿Qué otra cosa pudiera observarse? Aparición de vacuolas. ¿Qué otras? Algo más importante, ahí en tu definición dice claramente anomalía del desarrollo. ¿A qué se refiere? Mm, eh, Normalmente, normalmente hay una sincronicidad en la síntesis de todas las células. Sin embargo, en una displasia está alterada esta. ¿Por qué? ¿Qué es lo eh, que se encuentra alterado en una célula precancerosa? Lo clásico de un cáncer es que se haya una proliferación acelerada, ¿no? sí. ¿Por qué? Bueno, es que como tal el cáncer es un estado anormal del ciclo celular. Entonces, puede variar genéticamente, por ejemplo, variaciones en el estado de Ah, crecimiento, ajá, pero ¿qué es esa síntesis acelerada? ¿Cómo se le domina? mm, mitosis, incremento de la mitosis. Exacto, tiene una mitosis acelerada. Estos cambios son los que están ya desde ahí, desde la displasia, desde esa alteración ya se empiezan a ver. Por eso es que la displasia se considera una lesión precancerosa, no benigna. ¿Sale? Sí, La doctor, siguiente gracias. diapositiva. La definición de metaplasia es un parche de tejido que normalmente pertenece a otra parte del cuerpo. A ver, Entonces, permíteme tantito. ¿De dónde agarraste ese parche? este es la definición de... a ver, esperen. Es que no se ve abajo, está en blanco. Pero no se te hace un poquito fuera de contexto Es decir parche. de patología. ¿Por qué no usamos mejor otra palabra más apropiada? Mm, Pues es ¿Cómo podrías ponerle? la aparición de células que son características de otra parte del cuerpo. Estas pues se ven influenciadas por hormonas. Generalmente, Entonces, recuerda que cuando yo les dije la bibliografía, sí les dije bibliografía, sí, tenemos que ser específicos. Si buscamos metaplasia, porque metaplasia hay en todo nuestro organismo. Hay metaplasia gástrica y en este caso estamos abordando metaplasia cervical. ujú, Por sí, lo tanto, si yo hablo de cervix, me tengo que ir a un libro de cervix, no, o sea, de patología cervical. Hay libros de colposcopías como tal, porque colposcopía es una alta especialidad de la ginecología. Entonces, la definición de metaplasia, entonces, cervical, es muy clara y muy específica, porque ahí me estás dando una definición pero muy generalizada, yo creo que para tratar de definir metaplasia en todo nuestro organismo, ¿no? sí, ya iba a explicar eso de como en específico en el útero. Pero, a ver, habla, ya, o sea, esa definición no nos sirve. ¿No traes otra para hablar de metaplasia cervical? Eh, pues tengo una aquí escrita porque hice un resumen de ello A y ver, pues dímela. es que em,
En específico, en el útero a menudo se acompañan de cambios hiperplásicos en las glándulas endometriales. Pueden ocurrir independientemente Ah, pero de... ese es de endometrio. Ajá, No, de cervix. no, de cervix no tengo. ¿Cómo te llamas tú? Adrián Gonzaga, Adrián Gonzaga. ¿Y tu otro compañero? Martín. A ver, Martín, ¿tú tendrías otra definición de ella? Bueno, la metaplasia Ah, podría ser como el cambio o placa del endometrio desde el orificio cervical externo hacia el interno. pero recuerda que no, aquí no hablamos de endometrio, hablamos de cervix. Hablando ya específicamente de cervix, ¿recuerdan ustedes? Recuerden que ahí tenemos desde arriba, por ejemplo, anatómicamente hablando, tenemos un ciclo ovárico, un ciclo endometrial, un ciclo menstrual, pues, y un ciclo cervical. Entonces, no sé si ya se los anoté, pero me van a investigar, me van a hablar de lo que quiero es que investiguen toda la fisiología de cervix, vagina y vulva, así como la anatomía. ¿Sale? Sí, doctor. Entonces, hablando de metaplasia, Adrián, ¿metaplasia es benigno o maligno? Es maligna porque suele predisponer al cáncer. A ver tú, Martín. Bueno, con lo que usted mencionó hace un momento de que tenemos en todo el cuerpo, yo pensaría que es benigno, ¿no? Exacto. La metaplasia, contrario a la displasia, es un cambio fisiológico, para que lo anoten bien. Es un cambio fisiológico de un epitelio que sustituye a otro epitelio. En este caso, hablando de cervix, la metaplasia es el cambio fisiológico, que se presenta, en el recambio de epitelio glandular a epitelio epidermoide. Y ese cambio se da exactamente a nivel de la unión escamocolumnar. Por lo tanto, esta metaplasia, este recambio, se da mes con mes, a eso se llama ciclo cervical, mes con mes en la mujer. Es bien importante porque aquí de la metaplasia puedes desprenderse a una displasia. O en este caso, bueno, en la mayoría de los casos puede conllevar a la maduración del epitelio. Hablando pues de epitelio normal, ¿no? Entonces, metaplasia es un recambio benigno, fisiológico. ¿Sale? Ok. La siguiente diapositiva. Y bueno, yo había puesto que pues predisponían al cáncer porque, pero pues ya dijimos que eso no es cierto. Exacto. Y aquí pues había puesto que se producen cambios hiperplásicos de las glándulas endometriales. Y aquí, Entonces, lo que tú investigaste es algo muy generalizado, ahí te abocaste a algo de sobre las glándulas endometriales, pero no, ¿sale? Vamos a quitar eso, porque ya quedamos en que la metaplasia cervical es un recambio benigno, ¿sale? sí, es que creo que, Ok, que yo me háblanos de la zona enteré. de transformación. Bueno, hablando de la zona de transformación, precisamente es este cambio de epitelio, ¿no? Como usted ya había mencionado, que se encuentra exactamente en la unión entre el epitelio que se encuentra en el orificio cervical externo y también el conducto cervical. Esto también se denomina como zona cero debido a este cambio que ya había mencionado usted, ¿no? De un Exacto. epitelio cúbico a un epitelio escamoso, estratificado, que, bueno, normalmente, como usted había mencionado, no es patológico la mayoría de las veces, pero es el que tiene mayor porcentaje de un 90% a transformarse en una displasia.
Exacto, ese es el riesgo. Pues en ese recambio puede suceder que el epitelio vaya hacia una lesión precancerosa. Por eso, cuando hacemos nosotros una colposcopía, es bien importante localizar esa zona y hacer búsqueda muy, muy, muy minuciosa de los cambios a ese nivel. De hecho, ahí inicia el cáncer cervical. Y como tú ves, Adrián, entonces tenemos dos tipos de epitelio cervical. ¿Estás de acuerdo? Sí. Uno cilíndrico y uno escamoso. Ujú. Por lo tanto, si nos apegamos a la anatomía, tenemos ¿cuántos tipos de cáncer cervicales? ¿Uno o dos? Tenemos dos, porque pues son dos tipos de células distintos. ¿Me puedes decir cómo se les domina a cada uno? De los tipos de cánceres, Ajá, mm, pues me imagino que tiene que ver con el nombre de las células. O sea, debe estar como exacto. escamoso y Por ejemplo, a ver, Adrián, si yo digo que el cáncer cervical se origina en el epitelio cilíndrico, ¿cómo le denominarías? pues cáncer cubo cilíndrico. No, no sé. No. A ver, Martín. Perdón, tenía mi micrófono apagado. ¿Cómo Bueno, le... había leído un poquito de eso y bueno, cuando existe en la zona de cilíndrico, creo que se llamaba adenocarcinoma. Exacto. Adeno significa... ¿Qué significa? El término adeno. Oh, espere, Por tu este, clases Glándula, de... ¿Mande? glándula. Exacto. Porque el epitelio cilíndrico, pues es un epitelio glandular, ¿estamos de acuerdo? Y el epitelio epidermoide, pues es el escamoso, es el epitelio externo, el que vemos cuando ponemos un espejo cervical. ¿Cómo denominarías a ese tipo de cáncer, Martín? cáncer escamoso, no sé. Pues, a ver tú, Adrián. Mm, no, tampoco sé. Carcinoma epidermoide o escamoso, como ya dijo su compañero. Ok. ¿Sale? Pues quise pues adelantar un poquito para que ustedes vayan viendo cuál es la importancia de observar el epitelio escamoso o externo o epidermoide y el hecho también de ir y observar al epitelio glandular o cilíndrico. Como podemos ver, es pues bien importante porque un carcinoma glandular o adenocarcinoma se comporta diferente a un escamoso o epidermoide. He ahí la importancia de saber a qué tipo de cáncer cervicouterino nos vamos a enfrentar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, la siguiente diapositiva. Ok. Bueno, como tal el coilocito, se mencionaba en la literatura que consulté que es un tipo de célula que tiene, bueno, que se encuentra a lo largo de todo, de muchas mucosas, ¿no? Puede estar en la lengua o puede estar en la vagina como tal. Pero hablando de lo que nos evoca el tema, un coilocito se dice que es la manifestación clínica o clásica, bueno, histológica de lo que es enfermedad por virus de papiloma humano. Y bueno, esta tiene características de ser una célula epitelial escamosa que de acuerdo a su ubicación puede ser superficial o intermedia y puede verse puede verse en células parabasales y metaplásicas. Esto, digamos, relacionándolo, por ejemplo, a lo de que es la piel, en el estrato escamoso, perdón, en el estrato basal va a ser
un cambio de tamaño y de ciertas características que menciono en la parte derecha, que, bueno, lo caracterizan como tal, como un coilocito. Esas características son un núcleo agrandado de 2 a 3 veces mayor a lo normal, irregularidades en el contorno nuclear. Aquí se equivocó, bueno, me equivoqué en escribirlo. Bueno, de hipercromasia o hipercromatina es el color más oscuro que se puede ver, por ejemplo, en el núcleo, ¿no? El aclaramiento perinuclear y el vacuolado citoplasmático. Que bueno, en esto, en la imagen que pongo, la clásica es la que está en medio, que tiene un solo núcleo y que, como ahí menciona, tiene un halo más claro alrededor del núcleo y luego uno un poquito más oscuro que caracteriza, por ejemplo, al coilocito. Correcto. Para fines prácticos y una definición más sencilla, ¿cómo le diríamos al coilocito? Una célula característica del BPH. Una célula característica. Es un queratinocito hipertrofiado característico del VIH. Una forma más sencilla todavía. Mm, Ahí BPHcito, no sé. como lo pusiste, coilocito es la manifestación clásica de la infección de una célula por el VPH. Está perfectamente eso. Si nosotros lo decimos en una forma muy sencilla y muy clara, casi coloquial, podemos decir que un coilocito no es otra cosa que una célula infectada por el virus del VPH. Nada más. ¿Estamos de acuerdo? sí. Sí, doctor. Por lo tanto, el coilocito no reúne, escuchen bien, no reúne las características de una displasia, ¿eh? Coilocito es hablar de células infectadas por VPH solamente. ¿Por qué les digo esto? Porque anteriormente, cuando yo me formé, considerábamos al coilocito como una lesión y no es así. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Sí, ¿Quedó doctor. entendido? Ok, la siguiente diapositiva. La siguiente es la definición de leucoplaquia, que es una mancha de color blanco que aparece en la piel o mucosas. No es como tal una lesión, sino una alteración que es causada por enfermedades cutáneo-mucosas, específicamente en ginecología. Es posible observarlas en la vulva, en la vagina y el cervix, y se clasifican de acuerdo a sus características, si son lisas, rugosas o verrugosas. Claro. También a su espesor, si son planas, elevadas, y también de acuerdo a sus bordes. Ahorita les pongo una imagen. Aquí podemos apreciar una en el cervix. Y pues aquí está lo que les decía de la clasificación. Y todas deben de ser biopsiadas. A ver, por ejemplo, ahí, Adrián, ¿tú cómo diferenciarías una leucoplaquia de una displasia? Porque no sé si ya ustedes leyeron algo, pero las displasias también dan de ese color característico. Lo que leí, bueno, no sé si tenga que ver, yo hice el tema de colposcopía y pues las displasias se van a ver cuando ya le pones el ácido acético, y la leucoplaquia pues por sí solita va a ser blanca. Perfectamente, muy bien contestado, exactamente. Tú a la hora de explorar a la paciente, de separar los labios o de colocar un espejo vaginal, antes de colocar cualquier sustancia, vas a ver de inmediato este tipo de lesiones y en automático tú vas a ver o a pensar en el diagnóstico de leucoplaquia, porque aún no has colocado ninguna sustancia. Las displasias obviamente reaccionan a sustancias que nosotros colocamos sobre ellas. En este caso, no es así. Aparecen una vez que nosotros descubrimos el epitelio o colocamos algún espejo para visualizar ante todo, antes de colocar cualquier sustancia.
la mucosa. Y efectivamente, por ejemplo, una de las causas, o cuáles serían las causas de la leucoplaquia. Pues pueden ser trastornos que causen irritación. En Ajá, el caso, por decir, si se presentara en la vulva, sería pues por rascado. También exacto. enfermedades como líquen o hiperplasia, o la misma hiperplasia epitelial, enfermedad de Piaget, y también el cáncer pueden provocar estas. Por lo que todas deben de ser biopsiadas o quitadas, ¿no? Ujú. Ok, la siguiente diapositiva. Y bueno, vamos a pasar a otro tema que nos dejó investigar, que son la clasificación NIP. Y pues NIP significa neoplasia intraepitelial cervical. Estas neoplasias aparecen antes de que pues haya cáncer. Existen cambios epiteliales preinvasivos muchos años antes y estos pues, pueden ser evaluados mediante pruebas citológicas. Y puse aquí dos puntos que me parecieron importantes, que es la prevención primaria, que pues incluye la vacunación en niñas de 12 a 15 años, y la prevención secundaria, que es esto, hacer pruebas citológicas para detectar cambios epiteliales, que pues es lo que comentábamos para prevenir un cáncer. Y en esta tabla podemos ver, déjenlo señalo con el cursor, la clasificación NIC1, NIC2 y NIC3, que fue propuesta por Richard en 1968. NIC1 se define como menos del 10% de células basales o indiferenciadas discariotípicas. NIC2 como el 10 o el 20% de células basales indiferenciadas discariotípicas y NIC3 como más del 30% de células basales indiferenciadas o discariotípicas. Aunque pues como que la versión simple de la clasificación NIC1 es leve, moderada y cáncer in situ. Entonces, como puedes ver tú, esa clasificación es muy antigua, Ujú. ¿cierto? Tan antigua, por ejemplo, que le voy a platicar a ustedes dos que ya hay modificaciones actualizadas. Como ustedes pueden ver, anteriormente, por ejemplo, al NIC1 lo consideraban ya como displasia. ¿Estás de acuerdo? Ujú. Cosa que en la actualidad ya quedó fuera de contexto. Ya no se le considera una displasia. Ajá. Ujú. Ténganlo bien en mente esto. El NIC1 ya no se le considera como una displasia. Ajá. Se considera simplemente infección y esta infección suele ser limitada y regresiva. Por lo tanto, no reúne los criterios para considerarla como displasia. Displasia la vamos a considerar actualmente a partir del NIC2 para arriba. NIC2, NIC3, cáncer in situ. Al NIC1 ya queda fuera. Por eso es que les decía la importancia de a veces leer la historia, de saber un poquito de historia, porque pues vemos las diferencias y cómo se está hasta el día de hoy. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, de toda esa clasificación que tú pusiste, quitamos a la NIC1. Ya no se considera como displasia. Displasia va a ser a partir del NIC2, NIC3, cáncer in situ y lo que sigue más adelante. Ujú. La siguiente diapositiva. Otra cosita aquí que quiero que ustedes entendamos. Esta clasificación la vamos a trabajar solamente para diagnósticos histopatológicos, las NIC. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Porque más adelante ustedes, no sé quién de ustedes dos, pero van a hablar del Bethesda, ¿no? Bueno, al menos yo no voy a hablar de ese del Bethesda. ¿Quién va a hablar de Bethesda? Perdón, doctor, es que ¿No venía?
No lo puso. Anótalo, porfa, ¿no? De la FIGO sí lo puso, pero de la Bethesda no. Ok, perfecto. Entonces anoten ahí, investigar el sistema Bethesda. Me van a hablar desde que apareció, en qué año se reunieron el grupo, hicieron el consenso para que se emitiera la clasificación de Bethesda, en qué año, en qué ciudad. Me van a decir con qué finalidad salió. ¿Estamos de acuerdo? Lo vamos a ver en la siguiente plática. Entonces, ¿me podrías pasar la siguiente diapositiva? Claro. Y pues aquí había puesto que la clasificación NIC histopatológica pues sirve para dar un tratamiento y prevenir que evolucione a un cáncer. Pero pues bueno, ya dijimos que NIC 1 no entra. No aplica, exacto. Y NIC Pero, 2 y NIC 3 ajá. pues se tratan con Antes de crioterapia. que me digas el tratamiento, Ujú. en una forma muy sencilla, ¿me podrías decir entonces a qué le llamamos NIC 2 y NIC 3? Mm, pues el NIC 2 pues Ajá. se refiere cuando hay del 10 al 20% de las células basales son indiferenciadas y discariotípicas, o sea que pues ya presentan alteraciones en su Por morfología. ejemplo, ahí te va un ejemplo, ahí les va un ejemplo. Si todo el espesor del epitelio, que también quiero que me lo investiguen, cuánto mide el epitelio cervical, cuánto mide el epitelio vaginal y cuánto mide el epitelio vulvar, esto es bien importante. Hablando de epitelio cervical, el espesor del epitelio cervical, todo el espesor sería el 100%. El NIC2 se refiere a que la lesión va a ocupar los 2/3 del epitelio. Digo, para fines muy prácticos. Y NIC3 ya va a ocupar todo el espesor del epitelio. Eso así lo representaríamos, ¿no? NIC2 abarca los 2/3, NIC3, 3/3. Cáncer in situ, obviamente, todo el espesor del epitelio. Okay. Esto nos va a servir mucho porque más adelante vamos a ver la clasificación de la FIGO y ahí vamos a ver esto que yo les estoy diciendo. Es bien importante hasta qué profundidad y qué longitud tiene la lesión en el epitelio cervical. Entonces, ahí me pusiste, me imagino que un tipo de tratamiento, ¿no? Que encontraste. Sí, el de NIC 2 y NIC 3 es crioterapia y cuando pues es crioterapia se le debe de dar seguimiento de 9 a 12 meses después del tratamiento, igual por una colposcopía. Entonces, mira, me van a investigar. Hay una clasificación de colposcopía de Río de Janeiro. Ahí en el 2011 hubo un consenso por un grupo de expertos y se emitió ese consenso. Me van a investigar qué características tendría un NIC2 y un NIC3. Características, me refiero a las características colposcópicas. Ustedes me lo van a buscar ahí en Google, está abierto para todos. Le ponen ahí clasificación Río de Janeiro, colposcopía. Y ahí viene muy clarito las características colposcópicas. Y me van a desglosar cuál es el tratamiento para NIC2 solito y el tratamiento para NIC3. ¿Sale? Sí, De antemano les digo que la crioterapia ya salió del tratamiento. Hace 10 años todavía lo usábamos, ahorita ya no se usa para ese tipo de lesiones. La siguiente diapositiva. ¿Eso qué es? Ok, solo era para recalcar la importancia o cómo era que lo aplicábamos a la historia clínica, los resultados del NIC 1, 2 y 3. Y bueno, aquí
tenemos que corroborar los resultados de las pruebas que haremos, por ejemplo, con el ácido acético y el UGOL, pero esas corroboraciones se dan por histopatología, donde nos tienen que decir si se presenta un tejido de cervix normal, si es una cervicitis aguda o crónica, una infección viral, ya sea por herpes o VPH, una displasia leve, moderada o grave, cáncer in situ, microinvasor, invasor, adenocarcinoma, sarcomas u otros tumores, y además si la prueba, o más bien si la muestra fue insuficiente para el diagnóstico. Ok, en forma muy general, ¿no? Entonces, la Sí. siguiente diapositiva. Antes de llegar al estadio, esa la vamos a ver un poquito más adelante. Entonces nos vamos a ir ahorita con el Papa Nicolau. Me guardas esa diapositiva para más adelante, ¿vale? Ujú. Entonces, primero vamos a definir quién fue Papa Nicolau. ¿Es correcto decir Papa Nicolau o digo citología? ¿Qué es lo más Bueno, correcto? es que la citología como tal es el examen, pero a nivel, bueno, ya la observación microscópica, pero la colposcopía es la recolección de la muestra. No, pero ahorita yo estoy con el Papa Nicolau. Es que ahí pusieron PAP según la FIGO, pero no entendí ese concepto. Aunque es que, bueno, en los temas que usted mandó, yo puse ese tema porque así venía en el Ah, es temario que que nos repartimos. yo creo que lo entendimos mal. Papa Nicolau es muy aparte de la clasificación del cáncer cervicouterino. Ah, ok. Por lo tanto, elimina la de tu lado derecha de la diapositiva Ay, ok. y dejas nada más el cuadrito de la estadificación, porque esa más adelante, yo les voy a decir cuándo nos regresamos a esta diapositiva y me la enseñas y vamos a discutirla, ¿vale? Ujú. Pero Sí, ok. todavía no entramos en esta clasificación. Quiero todavía hablar de generalidades porque es bien importante primero entenderlo. Si quieres, pasa a la siguiente diapo. Ujú. Pues ya en esta diapo iba a hablar yo de colposcopía. Sí, si quieres, empezamos con colposcopía y luego hablamos de Papa Nicolau. Bueno, Pero mira, ¿traes algo de Papa Nicolau? es que lo entendimos como clasificación PAP según la FIGO. No, o sea, Ah, no no. como Si que... quieren, anoten. Ok. Me van a investigar la historia de Papa Nicolau. ¿Quién fue Papa Nicolau? George Papa Nicolau. Sí. Este, y me van a investigar junto con esto, si quieren, el sistema Bethesda, porque va de la mano. En la actualidad, actualmente, un Papa Nicolau, que lo correcto es decir citología cérvico-vaginal, eso es lo correcto, porque hay citologías de vulva, citología de faringe, citología nasal, citología de muchísimas cosas, ¿no? De secreción de mamaria, etcétera, etcétera, etcétera. Lo correcto es decir citología cérvico-vaginal. ¿Estamos de acuerdo? Si quieren, entonces la próxima clase vamos a ver Papa Nicolau, o sea, citología cérvico-vaginal, cómo se toma. Obviamente van a recolectar de la bibliografía de la norma oficial mexicana 014 o de la guía de práctica clínica para detección oportuna, tratamiento y seguimiento del cáncer cervicouterino. Está bien. Indicaciones, requisitos, o sea, para la toma de la citología cérvico-vaginal. Vamos a hablar entonces también de cómo se interpreta una citología, el sistema Bethesda y vamos a ver colposcopía. ¿Sale? Indicaciones, condiciones con las que debe de acudir la paciente al consultorio, a la toma y
¿Cuál es el mecanismo de acción del ácido acético? ¿Cuál es el mecanismo de acción del yodo-lugol? Esto Y lo tenemos ahorita. ya lo tienen. Bueno, pero eso lo vamos a ver en la próxima, ¿sale? Ujú, Ya nos echamos 46 minutos. Yo creo que ya es suficiente por el día de hoy. Hay que estudiar lo que les dejé y iniciamos con esto último, ¿sale? está bien. Cuídense, nos vemos en la próxima. Gracias, doctor. Que estén bien, bye. Igualmente, hasta luego. Doctor, Sí, una pregunta antes de que se vaya. sí. Bueno, mis compañeros preguntan que ¿cuándo vamos a poder realizar el examen? Dime. ¿Ya Bueno, estás es que, listo? pues, más o menos, ahí estamos bien. ¿Cómo ves? Es que estamos viendo cuál es la mejor, cómo sería, porque obviamente yo les dictaría la pregunta, pero pues la pudieran de tener a la mano inmediatamente en Google. ¿Cómo ves? Mañana, ¿a qué horas tienen clase? De 7:30 hasta creo que las 10 o De 9. la mañana. ¿De la tarde, Sí, noche? creo que O nos, estamos libres en la tarde. o nos veríamos igual a las 7 si quieres y ahí todos juntos y vemos y les aplico el examen. Sí, está bien. ¿Sí? Sí, doctor. Ujú. Le Si usted avisamos de dice que todas ya están formas. preparados, porque la doctora Pérez aún no se los hace, ¿verdad? No. No, Doc, le avisamos porque es que tenemos unas clases y hoy Ajá. nos las cancelaron. Según iban a ser a las 4 de la tarde, Pues pero la miren, doctora nos canceló si así. tienen espacio, tú me comunicas si quieres. Ok. Y si no, pues nos vemos el jueves. O sea, más bien lo que yo quiero es que ustedes me digan, yo se los aplico con todo gusto a las 7 p.m. nada más, ustedes díganme de qué día, ¿vale? Sí, está bien, doctor. Y cuando ustedes ya se sientan preparados y ya, doctor, ya estoy listo, ¿no? Sí, No se estresen, porque ya me dijeron que andan muy estresados y todo el rollo y que ustedes tranquilos, no pasa nada. ok, está bien. ¿Sale? Ya me sí, avisan doctor. entonces de qué día, ¿sale? Sí, Vale, doctor, muchas gracias. Cuídense, hasta luego, bye. Igualmente. igualmente que descanse. Bye, igual, bye.